Que la gracia y la paz, mis amados hermanos, estén también con cada uno de ustedes. Es para mí un enorme privilegio, una gran bendición, el que Dios en este día también a este instrumento le esté permitiendo de igual manera el poder compartir. Algunos de ustedes, mis hermanos, ya en videos pasados, saben que Dios nos ha dado la oportunidad de poder también compartir esta bendita palabra de Dios. Pero yo sé que también hay quizá algunos hermanos en Cristo Jesús, hermanas en Cristo Jesús, que pues gracias a Dios van sintonizando, Dios les está permitiendo también el poder descubrir este canal que es para su gloria y su honra. Y por eso también, mis hermanos, pues me presento un poco para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Mi nombre es Ian Garibay Ramírez. De igual manera, así como el siervo de Dios en la enseñanza de Quitando el Velo de Dios pudo dar testimonio acerca de cómo Dios lo rescató, pues de igual manera digo, esto no es un video sobre ello, ¿verdad? Es un video que va a continuar con las enseñanzas del Evangelio de Juan, la 47, pero brevemente, mis hermanos, pues les comparto que así también por su misericordia y por su gracia el Señor nos rescató ya hace algún tiempo. Pues nos trajo una vida nueva, una vida espiritual, verdadera y poderosa en Cristo Jesús, y que de igual manera pues nos ha permitido el privilegio de por su gracia terminar también un discipulado, y pues por su misericordia nos da hoy la bendición de poder también compartir. Claro, soy un poco quizá breve, y cuando haya el tiempo, todo para gloria de Dios, pues compartiremos un poquito más el testimonio del poder de Dios en las vidas, ¿no? Que siempre es para poder glorificar. Entonces, por eso es que ahorita Dios nos permite ese bendito privilegio, recordando, mis amados hermanos, que bueno, la palabra de Dios nos enseña que somos un cuerpo en el cual mutuamente nos apoyamos, en el cual mutuamente también tenemos la dicha de compartir, y el día de hoy pues Dios nos permitió también el poder compartir y seguir con estas benditas enseñanzas, mis hermanos. Así, entonces, así como el siervo de Dios, ¿verdad? El hermano Lalo o el hermano Eduardo siempre les comparte de igual manera este instrumento, no por repetición, sino sinceramente también se une y les dice que deseando con el sentir de Dios que la gracia, la paz de Dios y de Jesucristo también estén con cada uno de los que están siguiendo estas benditas enseñanzas, esta palabra de Dios viva y sobre todo desde siempre, pero también ahora en estos tiempos finales, como el siervo de Dios también al final les compartía, que efectivamente estamos ya en los tiempos finales, que ya, hermano, hermana, pues con todo lo que Dios nos está permitiendo ver, independientemente en donde usted pueda estar mirando este video, pues sabrá que pues todo lo que Dios ha dicho y ha profetizado, desde hambres, desde pestes, desde catástrofes, desde todo esto, pues está cumplido, mis hermanos. Por eso lo que nos conviene y lo que debemos estar haciendo es apurarnos, apresurarnos con esta bendita camino, y que Cristo Jesús nos encuentre. Pues dicho esto, mis hermanos, prosigamos con la bendita enseñanza número 47 del Evangelio de Juan, desglosado versículo por versículo. El día de ayer, mis amados hermanos, con el siervo de Dios, con el hermano, en la enseñanza 46, continuaron viendo ya cuando Cristo Jesús es llevado a la cruz, cuando Cristo Jesús sale hacia el Gólgota, vieron toda la enseñanza bendita que hay ahí, y justamente en el capítulo 19, versículo 21, fue donde con el instrumento se quedaron. Recuerden que el último que vimos fue, haciendo un breve resumen para podernos situar en el siguiente versículo y recordar un poco, que le fueron a decir los principales sacerdotes que no pusiera, a Pilato le dijeron que no pusiera ese letrero, ¿verdad? De que rey de los judíos, sino que él se dijo rey de los judíos. Y que Dios nos decía que claro está que todo de la mano de Dios, ¿verdad? Le permitió esto a Pilato como un instrumento, porque ya también con el siervo de Dios vimos cómo todo está puesto para que se cumpla, y cómo hoy así también los incrédulos, los desobedientes, pues no reconocen la verdadera cobertura, el verdadero
título dado no por instituciones, sino por Dios, la verdadera cobertura, con un verdadero siervo puesto por Dios en la cruz, y eso recuérdenlo muy bien, mis hermanos, en la cruz, con alguien que está verdaderamente en la cruz, fuera del mundo, que ha consagrado su vida para servir a Cristo, pues no lo reconocen, no lo reconocen. Entonces, vamos a proseguir, mis amados hermanos, con la bendita enseñanza. Entonces, en el versículo 22, respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y claro, recuerden, ahí está en el breve resumen, se mencionaba algo. La palabra es de Dios, y lo que inclusive los impíos, como los principales, se acuerda más atrás, alrededor de San Juan 12 o 13, que el sumo sacerdote profetizó que por un hombre, pues más bien que por el pueblo había de morir un hombre, hablando de Cristo, y que la propia palabra dice que esto dijo, que esto lo profetizó, pero no vino de él, sino como era el sumo sacerdote en ese año, pues Dios lo ocupó. Y Dios nos decía en aquella vez, en aquella enseñanza, de ver cómo Dios ocupa, obviamente, a los instrumentos que se entregan a Él con una voluntad propia, los ocupa, ¿verdad? A sus siervos, pero también a los impíos y a los pecadores, como aquí también lo estamos leyendo, los ocupa para dejarnos a nosotros. Es una enseñanza, lo cual es maravilloso, lo cual es pues parte del amor de Dios. Ahora, cuando Dios permitió o movió a Pilato pronunciar estas palabras, ¿qué era lo que quería decir Dios más allá de Pilato? Porque recuerden que Pilato, pero realmente nada más fue un instrumento para decir esto. Pues que lo que Dios habla y lo que Dios escribe no cambia. Desde el Antiguo Testamento hay muchos pasajes, como en Números, por ejemplo, mis amados hermanos. Recuerden que, como el siervo les comenta, como instrumento muchas veces, pues bueno, estas enseñanzas van dirigidas para el pueblo de Dios, para cristianos y cristianas, muchas veces ya con tiempo, ¿verdad? Esperando que muchos de los versículos que Dios nos permite aquí mencionar, pues lo sepan, los recuerden. De todas maneras, algunos se ponen también en la pantalla, y si no, como el instrumento les dice, y no por ser repetitivos, sino porque para esto estamos puestos, para servir. De igual manera les decimos que cualquier duda, cualquier cosa que usted quiera que ampliemos más algún versículo, algún pasaje, con gusto, ahí están los números. De igual manera, recuerde que en la descripción del video usted puede dar clic ahí y ahí va a encontrar más números, el propio correo de la congregación, así como también más enseñanzas. Ahí van a estar siempre los enlaces para las anteriores enseñanzas. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios que dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que lo que Dios escribió, lo que Dios ha dicho, ¿no lo cumplirá? Sí lo cumple. Él es veraz, Él es fiel a su palabra. Dice en 2 de Timoteo que el Dios es fiel, que Dios, dice la palabra, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. En el sentido de que aun y cuando nosotros no cumplimos, porque es el hombre el que muchas veces no cumple el pacto que tiene con Dios, Dios sí cumple. Y Dios cumple todo lo que escribió, todo lo que aquí está profetizado. Y así también, en este caso, con lo que estamos leyendo con Cristo, que durante 4000, 3000, 2000 años, Él estuvo dejando en las escrituras, como en Isaías 53, como en el Salmo 22, que anteriormente se había mencionado, y en muchos pasajes tiene cumplimiento. Y aquí lo estamos viendo, porque la palabra de Dios es inquebrantable. Recuerden lo que también en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 o 6, dice la palabra. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras se pasarán. De cierto les digo que no pasará ninguna jota ni ninguna tilde, ni lo más mínimo de esto, hasta que todo esto se haya cumplido. Y hoy también, porque todo lo que hemos estado estudiando, mis hermanos, sobre el Vía Crucis, simbólicamente el discipulado, recuerden las enseñanzas pasadas, así como lo que sucedió y le pasa a Cristo en la propia cruz, recuerden que no nada más se queda en historia, sino además también en aquellos que van a imitar hoy sus pasos, se van a discipular y van a ir a la cruz y van a ir a crucificarse juntamente con Cristo. También está escrito que hemos de padecer lo que con el instrumento de Dios ayer y en días pasados ya hemos visto, mis hermanos. Pero sigamos, vamos a ver qué más dice la palabra. 23.
Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Recuerden, amados hermanos, que la palabra ocurrió y pasó tal cual, así como está aquí descrita. Claro que dependiendo del evangelio que leamos, Dios ahí nos deja diversa enseñanza, o se amplía enseñanza, ¿verdad? En Mateo, como el siervo les ha compartido, para la gloria de Dios, en Mateo, en Lucas, a veces es un poco más amplio y explícito todo esto, pero no importa, que hay mucha enseñanza. Ahorita nos está tocando el privilegio de desglosar Evangelio de Juan. Ahora, aquí sucede 2 cuestiones. La primera tiene que ver con la vestimenta de Cristo. Y estamos viendo que en el caso de los soldados romanos, la tomaron y eran 4, porque dice que para cada uno fue una parte que tomaron, la rompieron y se repartieron las partes. Y eso pasó. De hecho, vamos a ver que estaba escrito, que desde el Antiguo Testamento esto estaba profetizado. Pero, mis amados hermanos, como Dios nos ha estado diciendo, la palabra no es historia. Digo, sí pasó, pero es viva, porque hoy la palabra nos da una enseñanza. Recuerden que en la palabra de Dios, todos los elementos que nos pone Dios tienen algún simbolismo, alguna enseñanza. En el caso primeramente de las vestimentas, no debemos olvidar que desde el Antiguo Testamento se nos menciona que va a ser o se compara con una representación del Espíritu Santo. Ejemplo, Génesis, capítulo 3. La historia con Adán y Eva, cuando se nos dice la bendita palabra que después de que hubiesen pecado, se abrieron sus ojos, que son los ojos de carne, y que entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y que sintieron vergüenza. Inclusive después, ya poco antes de ser expulsados, o que la palabra nos dice que fueron expulsados, no debemos olvidar, hermanos, que Dios se da a entender que realizó un sacrificio, porque dice que vistió a Adán y Eva de pieles de animales. Entonces vamos viendo cómo desde el Antiguo Testamento y pasando por el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es representado con una vestimenta, con un vestido espiritual, que cuando nos bautizamos, que cuando venimos al pacto de Dios, Dios nos los vuelve a poner. Recuerden también la historia, eso también está, y lo pueden ustedes estudiar más a profundidad en la serie de las parábolas de Jesús, que también recuerden en la descripción, ahí está, para gloria de Dios, la parábola del hijo pródigo, en la cual cuando él regresa, el hijo le cambia absolutamente todo, le da una nueva vestimenta, le pone anillo, le da un calzado, etc. Entonces, vemos que es una vestimenta, porque una vestimenta simbólicamente nos cubre, nos protege, y así también la presencia de Dios, parte de lo que hace en nuestras vidas es cubrirnos, es protegernos del maligno. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:18 o 5:19, que los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado, y Dios nos guarda su protección, su vestido, su espíritu del maligno. Pero muy importante, si no pecamos, si somos obedientes, porque recuerden que dice en Efesios 4:30, no contristen el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención, para el día del rescate. Porque se recibe en el bautismo gratuitamente, pero sí nos da a conocer Dios que no pequemos, que seamos justos para no perder esta vestimenta. Y recuerden, también con el siervo concordamos con algún pasaje la vez pasada o antepasada, 1 Tesalonicenses 5, no apaguéis el Espíritu Santo. Ahí está. Digo, es muy diferente a lo que yo sé, ¿verdad? Y de aquí se ha dado testimonio de lo que hoy enseñan, que el Espíritu siempre se queda. Bueno, es parte de otra enseñanza, pero vaya, aquí estamos viendo con varios versículos que no. Y es que, ¿qué es lo que busca Satanás? ¿Qué es lo que buscan los demonios? Claro que Cristo, aclaro, hermano, que no se malentienda, Cristo nunca perdió el espíritu, Cristo no pecó, Cristo siempre fue obediente, pero aquí Dios nos está dejando una enseñanza de que así como esta vestimenta fue retirada y fue partida, así también Satanás constantemente lo que busca todos los días
es podernos quitar la vestimenta, es quitarnos su presencia y poder gobernar nuevamente nuestras vidas. Pero también se nos menciona, y por eso dice la palabra, antes de pasar a lo siguiente, 1 de Pedro 5, les recuerdo algunos pasajes bíblicos, hermano, que dice: sean sobrios y velen, porque Satanás, el diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Quién se descuida? ¿Quién peca para que esa presencia sea quitada, la presencia de Dios, y Él se introduzca? Pero también se nos menciona acerca de su túnica, porque son dos elementos. Recuerden que en esa época era común, era lo que existía, ponerse primero la vestimenta y por encima la túnica o el manto, ¿verdad? Entonces, pero la túnica dice algo diferente. No, lo que hicieron más bien, como aquí se nos acaba de aclarar, fue echar las suertes. Porque dice aquí en la palabra que esta túnica era de una sola costura. Y es que, si nos damos cuenta, mis amados hermanos, de lo que Cristo Jesús, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, caminando los 33 años y medio, físicamente hablando, no tuvo realmente nada propio. Ya vimos en este evangelio que inclusive ni siquiera él traía la bolsa de las ofrendas, la traía Judas. Pero lo único que tuvo, y eso fue dado por Dios, y ahorita vamos a explicar el por qué decimos esto, porque podemos decir, bueno, no lo dice aquí textualmente, pero lo vamos a concordar. Lo que sí tuvo y fue dado fue una túnica. Y no era cualquier túnica, era una túnica especial. De hecho, una túnica de un solo tejido, de un solo bordado. Si no me recuerdo, también el siervo ya les había explicado como instrumento de Dios en alguna sesión pasada o la sesión pasada acerca de esto, que era una túnica bordada de una sola mano, por lo tanto una túnica preciosa, una túnica especial, una túnica cara, ¿verdad? Porque recuerden que, de hecho, hasta la actualidad, pues dependiendo de cómo se confeccione o se borde, ¿verdad?, la ropa, pues bueno, también y el material, tenemos el precio de la dicha ropa. Pero, ¿por qué? ¿Qué enseñanza habrá detrás de todo esto? ¿Qué es lo que podrá representar esta túnica? Bueno, tomemos de referencia en el Antiguo Testamento el libro de Génesis, en el cual encontramos una historia. Recuerden que la palabra de Dios en Hebreos dice que lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Hebreos capítulo 10 y algunos capítulos más te lo mencionan en el propio epístola de Hebreos. Esto quiere decir que Dios estaba dejando un ejemplo, que Dios estaba dejando una comparación, aunque todas esas historias sí pasaron, pero profetizaban, simbolizaban lo que había de venir. En el libro de Génesis tenemos la historia de José, llamado José el Soñador, el cual sabemos que fue hijo de Jacob, llamado después Israel. Él tuvo 12 hijos. Y cuando ellos estaban juntamente con José, la palabra de Dios se nos da a conocer que Jacob precisamente le había bordado, le había hecho una túnica de colores, y especial y únicamente para él, muy preciosa, ya profetizando y simbolizando esto que estamos leyendo que iba a suceder en el nuevo pacto. Que acuérdense que no tomaron a bien sus hermanos de José, claro que ellos eran pecadores, sabemos la historia, la mayoría de nosotros que pues, después por eso lo vendieron, lo quisieron matar, etcétera. Digo, ahorita no, ya todo lo demás forma parte de otra enseñanza, no vamos a ahondar en eso, pero hermanos, ahí está presente. Y es que lo que Dios nos trata de enseñar, más allá de hablarnos de una túnica físicamente, es hablarnos de esta representación que también inclusive lo vemos en las vestimentas sacerdotales, en el libro del Éxodo, con las túnicas y el efod, y que Dios todo este tipo de elementos lo utiliza para representarnos el sacerdocio. El sacerdocio. De hecho dice en el libro de Apocalipsis, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al rey. Entonces, un elemento es la vestidura del Espíritu Santo, pero también aquí estamos aprendiendo simbólicamente con esto de la túnica, el sacerdocio que hoy en el nuevo pacto, Dios y Cristo también a todos nosotros nos vino a traer. Porque todos hemos sido llamados, mis hermanos, no nada más algunos. Hoy se predica en muchos lugares que nada más algunos Dios los llamó a ser pastores o apóstoles,
Y claro, o sea, refiriéndose a que no todos van a tener un servicio de predicar la palabra, lo cual es falso. Lo cual no es bíblico. Dice la palabra que fuimos, primera de Pedro, capítulo 2, que nosotros fuimos hechos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, todos fuimos llamados también hoy para poder tener espiritualmente esta túnica que nos va a representar el sacerdocio. El llegar a ser siervos de Dios y también tener esto que es un tesoro, mis hermanos. Porque aquí se nos da a entender que es un tesoro, que era preciosa, que por eso no, es así no la rompieron. Esa los soldados más bien echaron suerte, diríamos hoy aquí en México un volado, ¿verdad? Con una moneda, por así decirlo, que claro, hay cierta discusión hablando teológicamente de cómo se echaban suertes. Ahorita recuerden que eso no nos vamos a meter como tal, sí vamos a explicar un poco acerca de ello, pero vaya, era preciosa que por eso decidieron mejor ver quién se la podía quedar, representándonos que el sacerdocio y el privilegio que hoy tenemos de dar esta bendita palabra, mis hermanos, es inmenso, es grande. Lo que en el Antiguo Testamento nada más fue reservado a una tribu que fue Leví, el sacerdocio, en el Nuevo Pacto a todos los que venimos de la tribu de Judá, porque la palabra nos muestra que nuestro Señor Jesucristo viene de Judá, vino de Judá en cuanto a la carne, y que la descendencia espiritual que él levantó es de Judá. Bueno, fuimos todos llamados y comprados para ser sus siervos, sus siervas, lo cual es un gran privilegio hoy poder anunciar su palabra, pero además recuerden que es esto lo que necesitamos, el servir, el trabajar para ir a la vida eterna. Lo vimos en San Juan 13, el lavamiento de los pies. Lo vimos en San Juan 14:6 cuando se dijo la palabra, o Cristo dijo, yo soy el camino, diciendo, yo ya les mostré, yo ya les dije lo que hay que hacer para ir a la vida eterna. Y aquí lo vamos a seguir viendo, porque aquí vamos a ver cuando dice, consumado es. Ahorita vamos para allá, hermanos, vamos a ver cómo siempre todo sigue concordando. Entonces, de igual manera, ¿quién es el que busca? ¿Quién es el que trabaja para quitarnos también este manto, esta túnica simbólicamente en esta enseñanza? Pues de igual manera, Satanás, mis hermanos. El que desea que, y que ha logrado en estos tiempos de apostasía, claro, porque se han descuidado muchos, ¿verdad? Y en este tiempo de apostasía sí ha logrado a muchos quitarles esta túnica, quitarles el sacerdocio, quitarles lo que Dios les había dado de privilegio. Claro que ellos no lo cuidaron tampoco porque tenían ya un conocimiento, tenían una revelación, pero no lo cuidaron, mis hermanos. Entonces, aquí estamos viendo, por eso dice al final del 23, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, ya lo vimos, de un solo tejido, de arriba a abajo. 24, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, ya vemos por qué, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así hicieron los soldados. Bueno, mis hermanos, recuerden que echar suertes hoy en día aquí en México es conocido como echar un volado o ver a la suerte con quién se puede quedar, en este caso la ropa. Como el siervo les comentaba la vez pasada acerca de ciertas cuestiones como la cruz, como el madero, digo, nosotros no nos vamos a meter tampoco a discutir exactamente cómo se echaba una suerte. Hay quien dice que sí también una moneda, hay quien dice que con cierto tipo como de dados. Vaya, hay varias, si ustedes se ponen a buscar en el diccionario bíblico, pues va a haber algunas definiciones semejantes a las que estamos comentando. Pero aquí lo importante de lo que estamos viendo, mis hermanos, lo que verdaderamente edifica, independientemente de cómo se echan las suertes, es, además de lo que ya explicamos, mis hermanos, que esto estaba escrito. Por eso, nuevamente, ¿qué dijo como instrumento Pilato? Lo que he escrito, he escrito. Y ahí está lo que Dios escribió hace 1000 años en los Salmos y también otros años después en Isaías, porque también de muchas palabras de Dios por medio de Isaías se cumple, tuvo cumplimiento. Se cumplió tal cual, mis hermanos. Por eso Dios también nos ha dicho, ¿verdad?,
que si ya se cumplió más del 90% de lo que aquí encontramos en la palabra, pues lo que resta de estos últimos tiempos, ¿cómo no se ha de cumplir? Pero yo hoy también, recuerden, ¿cuál es la bendita enseñanza que estamos viendo? ¿Qué es lo que busca Satanás? ¿Qué es lo que busca el maligno? Y que muchos lo han logrado. De igual manera, quitarles la vestimenta del Espíritu Santo y la túnica del sacerdocio. Y no es que, como lo vimos con Judas, no es que ya unos estén destinados, sino recuerden, o sea, perder la vestimenta, perder el sacerdocio por el pecado. No, recuerden que Dios, como dice en Deuteronomio 28 y más adelante, Dios dice: he puesto delante de ti el camino de la vida y he puesto delante de ti el de la muerte, el bien y el mal. Tú decides cuál tomar, tú decides sobre cuál irte. Claro, y Dios es tan bueno que más adelante dice: te aconsejo que tomes el del bien para que vivas y no el del mal. Pero ya cada quien decide si cree esta palabra o no cree. En estos tiempos finales, muchos representantes que inclusive llegaron también a la cruz, pues lamentablemente lo perdieron. Pero vamos a ir viendo. Dicen, versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús. Disculpen, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Y sí, efectivamente, lo que aquí encontramos es que, bueno, primeramente estaba lo que fue la madre terrenal de Jesús, María, efectivamente, estaba la hermana de María, de acuerdo a esto que se nos da a conocer. Recuerden que hay ciertos evangelios que son más explícitos, Juan es más explícito en este sentido. Y estaban varias mujeres más, porque efectivamente Cristo Jesús, también en el Evangelio de Lucas se menciona nombre de discípulas de Jesús. No solamente los hombres siguieron a Jesús, sino las mujeres de igual manera también siguieron a Jesús. Recuerden que estaba Marta, que estaba María, que estaba María, la hermana de Marta, que lavó los pies de Jesús. En Lucas, María Magdalena, etcétera. O sea, sí también hubieron discípulas, como lo siguen viendo hoy, discípulas y siervas de Cristo Jesús. Claro que con mayor frecuencia son nombrados los hombres. La palabra de Dios nos muestra que el hombre es cabeza, que el hombre es el principal. Desde el Antiguo Testamento era el hombre el que salía a la guerra, era el hombre el que salía a la batalla, no era mujer. Pero vaya, en este bendito nuevo pacto, por igual vemos que las mujeres también se preparan y deben prepararse y discipularse. Pero también, ¿qué significará esto? Porque todo tiene mucha enseñanza. Por una parte, recuerden también, amados hermanos, que la mujer, mucha de la representación que tiene en la palabra es simbólicamente el de ser la mujer, en este caso la mujer de Cristo. En el Antiguo Testamento era la mujer de Jehová, porque Dios nos da a comparar que la unión que existe entre el pueblo y entre Dios, o el pueblo entre Cristo, es como si fuera la unión entre un hombre y una mujer. En el Antiguo Testamento, por eso muchas veces Dios se refiere al primer pueblo como una mujer, como en el libro de Isaías. Pero también hay que notar algo muy importante, mis hermanos, porque capítulos atrás vimos cómo eran las multitudes las que seguían a Jesús, cómo eran las multitudes las que querían ir, pero que lamentablemente, como lo vimos en el capítulo 6, lo buscaban por lo perecedero, por el alimento. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes, como comieron y se saciaron, por eso vienen, pero no vienen por lo verdadero. De igual manera, ya vimos la enseñanza de cuando Jesús sube en el asno, ¿verdad? Y toda la gente que estaba no en el camino, sino estaba junto al camino, porque los discípulos iban detrás de él, los verdaderos seguidores de Cristo iban detrás de él. Y es que aquí está. Después de 3 años y medio, donde llegaron a ver multitudes, de algunos o muchos de ellos sí fueron discípulos, vemos que al final lo que queda de las multitudes prácticamente es nada. De hecho, la palabra dice en 1 Corintios 15 que cuando resucitó el Señor después, se apareció a más de 500 hermanos. Y en el libro de Hechos, cuando están esperando el Espíritu Santo, que llegan el día de Pentecostés, eran 120. Pero hermanos, ¿qué compara? De multitudes como la multiplicación de los panes, que eran en una 4,000 y en otra 5,000. ¿Qué son 5,000, 4,000 personas? ¿Y qué son 120 personas? Ni siquiera es la mitad, ni siquiera una cuarta parte. Para que nos demos cuenta, y más hoy,
que son tiempos de apostasía los que verdaderamente permanecen hasta el fin, mis hermanos. Pero bueno, dice la palabra de Dios. Y María Magdalena, al final del 25, que la palabra también nos da a conocer que fue la mujer de la cual había sacado espíritus inmundos, 7 demonios. Versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y bueno, aquí se nos menciona en especial dentro de las mujeres a María, la madre de Jesús, y se nos menciona de igual manera a un discípulo que él amaba a Jesús. En capítulos anteriores también ya se había dado esta expresión, si no me recuerdo, en el capítulo 13, cuando está en el lavamiento de los pies o un poco después, que se nos da a entender que es Juan. De hecho, ya nos falta poco para poder terminar el evangelio y al final se va a dar a entender, el autor da a entender que este adjetivo él mismo se lo puso para darse a conocer, en el sentido no de llamarse Juan, pero también Dios lo permitió, porque recuerden que ya vimos en San Juan 14, en San Juan 15, permanezcan en mi amor, y que este discípulo era el más amado, o sea, era Juan, y era el más amado porque era el más obediente. Recuerden, ya digo, los que van llevando un seguimiento, mis hermanos, con las enseñanzas pasadas, pues se acordarán bien de lo que ya vimos anteriormente. Y si no, mis hermanos, pues como muchas veces el siervo les dice, pues les invitamos también a llevar una secuencia para que también usted pueda ver cómo todo esto va concordando, de por qué era amado. Y recuerda que alguien que es amado por Cristo y por Dios es alguien que Dios y Cristo le dan palabra, le revelan las cosas. Y que Dios no ama a cualquiera, sino ama a los que lo aman. También lo dice en muchos pasajes. Ahora, pero ¿qué significa o qué nos representa esto que Jesús a este discípulo obviamente a María, fue lo que le dijo? Veamos qué fue lo que sucedió aquí. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y mucho también se dice acerca de esto. Muchos representantes, muchos teólogos explican, yo honestamente he llegado a escuchar que era una costumbre, pero miren, hermanos, recuerden que la palabra de Dios va más allá de costumbres. La palabra de hecho no enseña eso. La palabra tiene enseñanza viva. Primero recuerden, una ocasión que buscaban a Jesús, no viene en el Evangelio de Juan, viene en Mateo, viene en Marcos, y si no me recuerdo también en Lucas. Una ocasión que buscaban a Cristo Jesús, en una multitud, su madre y sus hermanos, dijeron: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y en un evangelio dice que señaló a los que estaban ahí, sus discípulos, y dijo: he aquí mi madre, he aquí mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y los que la guardan. Entonces, hoy verdaderamente la madre, que simbólicamente representa la iglesia, y esto es porque una persona, una mujer, precisamente cuando se casa y comienza a dar a hijos, pues se convierte en madre, muchas veces está a cargo de los hijos, y en la Biblia así lo da a conocer. De igual manera, una iglesia verdadera hoy que ya está comprometida, que ya llegó, como vimos aquí, a la cruz, al segundo bautismo, está comprometida con Cristo, con su esposo, para dar hijos y para cuidar sus hijos. Eso también ya lo hemos visto. La madre aquí representa a la iglesia. Claro que aquí está María, pero Dios y Cristo lo dejaron para enseñarnos esto. Ahora, ¿y quiénes son los hijos? Pues los hijos, como ahorita ya se mencionaban, son todos aquellos que son engendrados por medio de Cristo Jesús y por medio de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, como instrumento de Dios, muchas veces decía, por ejemplo, a Timoteo: mi hijo amado, o mi verdadero hijo en la fe. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo y de Cristo Jesús, todos aquellos que se bautizaban, ya en el libro de los Hechos, o a partir de los libros de los Hechos también, pues recibían el Espíritu Santo y pasaban a ser hijos de Dios. Y como instrumentos, hijos de la madre, hijos de la iglesia. Entonces ya venía el nuevo pacto, ya venía lo espiritual aquí. Y aquí estamos viendo que de igual manera, hoy así, aquellos que son amados por Cristo, que son obedientes, aquellos son encargados a una madre, a una iglesia, para que la madre los cuide, para que la madre los apaciente.
Hay muchos pasajes de esto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 31, la mujer virtuosa no está hablando realmente tanto, o no habla realmente de una mujer como tal. Habla de una iglesia que apacienta a los hijos de Cristo, que cuida el rebaño, que cuida las ovejas. Entonces, ahí estamos viendo qué es lo que esto simboliza. Por eso dice, he ahí tu hijo. Dice en el 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y tiene también, digo, sí sucedió. Juan sí recibió a María en su casa. Pero tiene mucha enseñanza esto, porque Jesús cuando envió en los evangelios, le voy a repetir, hay muchas cosas que en Juan no viene, pero vaya, se complementa porque en Mateo vienen y en Juan vienen también muchas cosas como la vid verdadera y el lavamiento de los pies, que tampoco vienen, pero Dios es verdadero y Dios nos deja, es sabio, nos deja mucha enseñanza. Pero cuando Jesús envió de dos en dos a sus discípulos, dijo así, y en donde lo recibieren y les prácticamente les dieran alojamiento, ahí quédense. Miren, hermanos, hoy en día está sumamente torcido, está muy tergiversado la manera en que se llevan ya las cosas en las congregaciones. Porque hoy cuando un pastor va a predicar, de los que son tan conocidos, que aquí recuerden que no se mencionan nombres explícitamente porque no estamos tampoco para andar a cada rato, ¿verdad? Mencionando y mencionando. No, Dios también nos va a juzgar, pero sí mencionamos sus obras. Y realmente yo sé que muchas veces usted, amado hermano, hermana, los ha visto, los ha llegado a oír de ellos o los ha llegado a ver. Y de igual manera le digo, hermano, hermana, que si pues le ha tocado ya presenciar, que tenga mucho cuidado, que mejor salga, porque mire, hoy cuando van a predicar ponen condiciones. Y eso no lo digo yo, eso ha salido a la luz por los propios discípulos de esas congregaciones, que al final terminaron por desertar, terminaron por irse, por los tratos, por los malos ejemplos, y ellos dan testimonio de cómo cuando uno le llama a estos representantes, primero ni siquiera te contestan ellos, muchas veces tienen secretarias, secretarios, y bueno, les dices, hermano, es que me gustaría que fulanito de tal pastor viniera aquí, nos apoyara, nos compartiera, nos diera una palabra de bendición. Y te dicen, claro que sí, con mucho gusto, pero tiene un costo. Y aparte tiene que hospedarlo en un buen lugar, en un buen hotel. Y aparte, porque así es, hay muchos representantes con muchísimo dinero. ¿Sabe qué? Pues tiene el avión, entonces tiene que, como usted vive en otro país, pues usted tiene que pagar los gastos de dicho avión, sus comidas, y si no pagas, no van. O de menos, si no levantas una ofrenda para ellos, no van. Cuando eso no es bíblico, cuando la gente en el libro de los Hechos que vendía sus propiedades y lo daba, lo ponía a los pies de los apóstoles, pero los apóstoles no se los quedaban. Los apóstoles los repartían en los que tenían necesidad, hermano. Pero vaya, eso no es, hermano. Y tenga mucho cuidado. Y si usted ya le tocó ver eso ahí, mejor salga. Porque mire, usted lo puede ver en el libro de los Hechos. De que Pablo, Pedro, es más, cuando en el libro de los Hechos capítulo 10, Cornelio, por instrucción de Dios, manda a llamar a Pedro, Pedro no estaba en una casa propia, estaba en la casa de Simón el Curtidor, un hermano que había creído y les daba alojamiento, porque eso es lo bíblico, dar hospedaje y más a un siervo. Más a un verdadero representante, el poder abrir la casa. Así se quedaba Pablo. Es más, mujeres como Lidia, que eran verdaderas creyentes, en cuanto se bautizaban, dice la escritura que casi, por así decirlo, no los obligó, vaya, pero en un buen sentido, ¿no? Porque ella sabía la bendición que era tener un verdadero siervo de Dios. Y les dijo, quédense en mi casa, quédense aquí, por favor, denme palabra. Entonces, eso es lo bíblico. Y así también, por eso vemos que Juan hace esta acción, para dejarnos esta enseñanza de que hoy también, pues bueno, una verdadera iglesia debe ser acogida en una casa, en los discípulos, en los que sí creyeron, para que esté enseñando, para que esté amando, para que te esté sirviendo, para que esté dándote su vida a ti, hermano.
Entonces, aquí lo estamos viendo. Dice, en su casa. 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y bueno, hermano, ya sabemos que aquí está llegando el final, o más bien no al final, la culminación de la obra que Cristo Jesús vino a hacer y vino a cumplir, porque todo lo había escrito Dios. Digo, ahorita vamos a hablar acerca más de esta consumación, por eso dice que ya todo está consumado. Consumado quiere decir terminado, acabado. Pero recuerden, cuando ya estaba en la cruz, después de haber servido 3 años y medio. Pero ahorita vamos para allá, porque más abajo, en el versículo 30, vuelve a mencionar esto de la consumación. Y ahorita vamos a llegar ahí y vamos a ahondar un poco más. Dice que dijo entonces, estando en la cruz, que para que la escritura se cumpliese, porque también esto estaba profetizado, tengo sed. Y bueno, mis hermanos, miren, sí, literalmente Jesús tuvo sed, pero tiene también enseñanza. La Biblia es espiritual. 1 Corintios 2 dice, y como el cielo muchas veces lo expresa como instrumento de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no lo carnal a lo carnal. ¿Sobre qué cosa, mis hermanos? Pues que desde el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos de hombres, de personajes que tuvieron sed, como el rey David en algún momento, que uno de sus soldados le trajo agua de uno de los campos de los filisteos, como el propio Pablo cuando recién salió del Egipto y cruzó el Mar Rojo, tenía sed, que acuérdense que ellos se quejaron. Y entonces la sed siempre se va a comparar, porque Dios nos habla que hay simbólicamente 2 aguas, 2 copas. Recuerden, los que van llevando un seguimiento saben acerca más de esto. Saben que simbólicamente lo que trajo Cristo, la obra que trajo Cristo, la vida, la dedicación que nos vino a traer Cristo, se compara como una copa, como una bebida, la cual, como dice en San Juan 6, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no tiene vida eterna. Y que beber hoy de esa copa, o sea, simbólicamente de esa sangre, como aquí lo vamos a ver, es consagrar la vida. Ahorita en el siguiente versículo que veamos que toma, lo vamos a explicar mejor. Pero también, simbólicamente, pero cierto, existe otra bebida, existe otra copa. De hecho, Dios muchas veces juzgaba al pueblo desde el Antiguo Testamento y les decía, ¿qué tienes tú que ver? Eso está en el libro de Jeremías, usted lo puede buscar. ¿Qué tienes tú que ver en el camino de Asiria? ¿Qué tienes tú que ver en las aguas de Egipto, en las aguas del Éufrates? Entonces, vemos que también simbólicamente en lo que Satanás trajo, el mundo, las distracciones de aquí abajo, lo que estorba al ser humano para venir, y lamentablemente en lo que la mayoría de los cristianos se inclinan, pues también es otra bebida, es otra copa. Pero miren, lamentablemente, así como el primer pueblo que extrañaba lo que comía en Egipto y tenía sed y no quería de la roca, vaya, tenía sed, hoy así también. Porque muchos cristianos, en vez de tener la sed, la inclinación para dar sus vidas a Cristo y servir, como aquí lo estamos viendo con Cristo simbólicamente, tienen sed y satisfacen más el deseo de la carne. Acuérdense, en el Evangelio lo vimos, mis hermanos. San Juan capítulo 3, que veíamos que muchos no venían a la luz porque tenían sed, porque querían las tinieblas, porque querían lo del mundo, porque deseaban mejor vestir bien, estar en lujos, dedicar su vida todo el tiempo a hacer dinero, a estar de viajes, como hoy de hecho sí están muchos representantes, si se da cuenta, que ni siquiera los encuentran, en vez de estar sirviendo, en vez de tener esta sed como Cristo simbólicamente, ¿verdad? De dedicarse a Dios. Pero con el siguiente versículo lo vamos a ver mejor. Dice aquí en el versículo 29, y estaban allí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Ahora, ya el siervo de Dios en la enseñanza anterior les explicó acerca un poco de esto. A veces se puede prestar para confusión y decir, hermano, pero
pero en otro evangelio lo escupe, en otro evangelio ni hace caso. ¿Cómo es? Bueno, el siervo les había explicado que la otra mezcla o la otra que se le había ofrecido que no bebió Cristo Jesús, pues bueno, era el simbolismo que tiene o la enseñanza que hay detrás de ello es que nosotros hoy también en esta vía crucis, en nuestro discipulado, inclusive en la cruz, muchas veces Satanás, veíamos que eso funcionaba a manera de anestesia, pues bueno, así también Satanás nos ofrece el no padecer, nos ofrece el estar bien, nos ofrece comodidad, nos ofrece estar con la gente del mundo bien, con nuestra familia bien, sin que nos juzguen por cristianos, por dejar de hacer muchas cosas que ellos hacen. Pero eso es diferente. Aquí vemos que sí va a beber de este vinagre, de esta preparación. Pero ¿qué va a representar? Primero, démonos cuenta de algo. Fíjese, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Ahora, si recordamos nosotros San Juan 13, mis hermanos, o Juan 13, con la enseñanza de los lavamientos de los pies, dice que tomó Jesús un lebrillo, bueno, se ceñó la toalla, tomó un lebrillo y comenzó a lavar los pies. Bueno, veíamos en aquella ocasión que el lebrillo, así como las vasijas de la época, comúnmente eran de barro. Ahora, la enseñanza del barro, la enseñanza de las vasijas, del alfarero, que son los que trabajan el barro hasta nuestros días, aparece desde el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 18, la vasija o la señal del alfarero, donde vemos un alfarero, Jeremías el profeta es enviado a su casa, y vemos por medio de Dios, y vemos un alfarero que está trabajando y está dándole una forma a una vasija que después se le echa a perder. Que digo, eso es también parte de otra enseñanza, que ahorita no veremos, pero vemos como Dios en muchos pasajes nos da a conocer, como lo vemos también en San Juan 15, que nosotros, los que fuimos bautizados, recibimos el agua, porque es muy importante recordar que el barro tiene que estar siempre en contacto con agua para hacer un barro y obviamente también darle una forma. Usted puede buscar también por estos medios en YouTube, como si es que no conoce, ¿verdad? Y si sí, pues sabemos de qué estamos hablando, y si no, un video de cómo trabaja y cómo el alfarero constantemente al barro, para seguirle dando una forma, le está echando agua hasta que acaba. Ahora, igual, todos aquellos que recibimos el agua, nos bautizamos, pasamos a estar simbólicamente en las manos del alfarero, o sea, en las manos de Dios. Y Dios, por medio de un discipulado, que es aquí lo vemos como el Vía Crucis, el camino con Cristo en la cruz, o cargando la cruz hacia la calavera, hacia el Gólgota, nos está formando, nos está dando una forma, nos está dando una imagen. ¿Cuál? Su imagen. Hasta que todos lleguemos a su imagen, a la imagen de Dios. Por eso hay muchos pasajes como en Efesios que nos dice que todos nosotros de igual manera lo que se busca es que lleguemos a la estatura del varón perfecto. A que lleguemos a ser simbólicamente vasijas, esto ya quiere decir siervos de Dios que ya Dios trabajó en ellos, llenos de vinagre, llenos de simbólicamente, así aquí sí era vinagre, pero esto nos representa de una bebida espiritual hoy, como la copa de Cristo en la última cena, como lo que dice Cristo, el que no beba de mi sangre, para ir a dar a beber a todos aquellos que están en la cruz y que quieren verdaderamente consagrar toda su vida. Entonces, esta acción en donde Él sí va a tomar, como en este versículo, toma una esponja, vaya, se le arrima, se le hace beber, y que sí lo hace Jesús aquí, nos representa hoy el dar nuestras vidas totalmente, el tomar la sangre totalmente de Cristo, derramarla como lo hizo Cristo aquí en la cruz, y dedicar 100% nuestras vidas al Señor. Es muy importante porque vimos todo el orden desde Recuerden que ya antes de irse, ¿cuáles son las últimas enseñanzas que vimos que les da el Señor? Que hay que servir, que hay que trabajar, que ese es el camino a la vida, que primero te discipulas y después amas. Que decía, así como yo los amé, ámense. Este es mandamiento nuevo que les doy. Ámense unos a otros. Den sus vidas. Nada de que
sigues en una congregación discipulándote por años, si tienes 20 años y tú ya no sirves. No, mis hermanos, eso no es de Dios. Eso no es bíblico. Y también el mensaje, como aquí luego el instrumento inspirado por Dios dice, ¿verdad? Contra todos aquellos representantes que permiten eso. Que permiten, y que por esto Dios el día de mañana los va a juzgar. Porque así como los fariseos cerraban el reino y eran tropiezo para que la gente creyera, usted lo puede leer en el libro de los Hechos, y muchos se entregaran. Hoy así también, la mayoría de los representantes y gente que se dice ser cristiana y da una palabra y no cree en esta palabra, no reconoce a los que también Dios nos ha puesto por su gracia la cobertura, su bendición, y nos ha hecho también siervos, reyes, como lo vimos en la enseñanza pasada. Pues bueno, se oponen, pero Dios los va a juzgar. Porque aquí es con usted, mi hermano, mi hermana, está viendo con esta enseñanza que pues no es así. Y no solamente con esta. Si recuerda y se da la tarea, tiene el hambre de ver las otras series como Eclesiastés, también lo va a ver ahí. Como las parábolas de Jesús, también. Y quitando el velo al pueblo de Dios, también. También lo va a ver, mi hermano. Dice en el 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y una vez que tomó este vinagre, como ya se decía, que dijo, consumado es. Ahora, esto es importante, toda la palabra es importantísima, pero también es bien importante esto, mi hermano, porque aquí Cristo ya da por terminada la obra, da por finalizado el trabajo que el Padre le había encargado que hiciera cuando bajara. Ya pasaron los 3 años y medio donde todos los días estuvo enseñando, estuvo exhortando, estuvo amando, estuvo lavando los pies, estuvo sirviendo a su Padre. Y una vez que terminó esa obra, entregó el Espíritu. Se acabó. Recuerden también, para que entendamos, según de Timoteo, el apóstol Pablo, después ya de un par de años o de varios años que Dios le permitió estar trabajando, inspirado por Dios, que dijo, he peleado la buena batalla, he corrido, he acabado la carrera, por lo demás me espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Igual el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, ¿qué dijo? Porque ya Dios me dijo que estoy pronto a partir. En breve debo dejar el cuerpo. ¿Pero después de qué? De haber trabajado, de haber servido, de haber llevado la palabra. Juan el Bautista también dice el libro de los Hechos, que ya acabando su carrera, ¿qué dijo? Aunque es parte de otra enseñanza, yo no soy el Cristo. Porque una vez, ¿cuál era la tarea y el trabajo de Juan el Bautista? Porque recuerden que él fue el último gran profeta en el Antiguo Testamento. Anunciar al Cristo. Y así lo hizo hasta que apareciera el Cristo. Pero una vez que apareció el Cristo, lo vemos también aquí, fue encarcelado, murió. Pero una vez que cumplió su trabajo. De igual manera, hermano, hermana, aquí Dios nos está afirmando de nuevo que no podemos ir a entregar el Espíritu, o sea, a la vida eterna, si primero no trabajamos y acabamos nuestra obra. Si primero no imitamos todo esto, cargar nuestra cruz, discipularnos, no hacer caso al primer vinagre que vimos, al primer elemento que vimos, que Satanás nos quiere bajar, ¿verdad? Y nos quiere decir, no padezcas, no abandones esto que tanto hiciste, ¿cómo que vas a hacer esto? ¿Cómo que vas a ir contra las tradiciones? No, seguimos y fuimos a la cruz. Y en la cruz, como más abajo, primero Dios nos dé tiempo de leer, y si no mañana, con el siervo también, derramó toda la sangre y trajo salvación. Igual, si nosotros no cumplimos con eso, no hay camino a la salvación. No hay camino a la vida eterna, mis hermanos. Es hasta que se acaba el trabajo. Es hasta que se acaba la obra que entonces podemos ir a un reposo. Como Dios después de haber trabajado. ¿Qué es una enseñanza? Después de su obra de 6 días, al séptimo reposó. Al séptimo descansó. Así también Dios traerá juntamente descanso
traerá reposo a los que sirvieron, a los que trabajaron. Ese es el camino a la vida eterna, hermano. No de que ya hiciste la oración, eres salvo. Te bautizaste, eres salvo. Ya, Dios te salvó, Dios es amor. Eso no es bíblico. Dice en el 31, mis hermanos. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y aquí, mis hermanos y mis hermanas, hay muchísima enseñanza porque, primero, recuerden que todo esto se dio lugar en el día de la Pascua, que ya estaba profetizado. Aquí, de hecho, lo vamos a seguir viendo. Que cuando se instituyó la Pascua en la época de Moisés, ya Dios estaba profetizando porque justamente 1500 años más tarde, así como se habría de sacrificar el Cordero Pascual, también el Cordero de Dios iba a ser sacrificado. Y se cumplió, gloria a Dios. Pero también, mis hermanos, démonos cuenta cómo quedan, cuál es el fruto, cuál es ya el velo ni de darse cuenta que los desobedientes, que los que negaron a Cristo se quedan. ¿Qué es lo que aquí estaban pidiendo a Pilato? Que ya también vimos que tenían una relación con los gobernantes, lo cual no era lícito, porque los gobernantes no eran judíos. Pero independientemente de eso, vemos que le estaban pidiendo quitar los cuerpos, ¿verdad? Porque aquel día, como aquí se nos da a conocer, era un día de reposo. Y como era la misma Pascua, bueno, sí, efectivamente en el Antiguo Testamento se nos da a conocer que será un día muy santo, muy importante, y que todos tenían que estar limpios, todo tenía que estar puro. Pero hermanos, ¿qué fue lo que ellos hicieron? De hecho, sabemos que los otros dos, aunque ya vimos la enseñanza, o sea, los otros dos que estaban colgados, ellos fueron por otros crímenes, pero sabemos que en el medio, Cristo, sí, como instrumento fueron los romanos, pero ¿quiénes fueron los que pidieron y dijeron suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús? Ellos. Y entonces vemos el velo con el que quedan, que ya no se dan cuenta de sus acciones. Ah, pero eso sí, y a la apariencia. Eso sí, no, es Pascua, hay que guardar todo, ¿eh? Pero por detrás, por atrás, asesinando, trayendo, porque los otros evangelios ya son más explícitos de que trajeron falsos testigos contra Cristo para poderlo condenar, difamándolo. Y hoy así quedan, hoy sigue siendo lo mismo. Hoy los pastores, como Jesús le decía a los fariseos, a la verdad por fuera se muestran bien justos, aquí lo estamos viendo, pero por dentro están llenos de muerte y de huesos y de inmundicia. Y hoy los representantes, hermanos, ponen una cara, hablan de una, hasta cambian el tono en los púlpitos y muchos hasta lloran cuando dan la prédica. Digo, hay quien sí lo hace con un sentir de Dios verdadero, que no se malentienda. Pero hay unos hermanos que tienen piel, disfraz de oveja, pero son lobos. Y ni cuenta ya se dan. Ni logran ya percibir lo que están haciendo por el pecado. Porque Dios, recuerden lo que hemos visto. Romanos capítulo 11, les envía un espíritu de estupor, un demonio, es el pago de Dios, por incrédulos, por amar más las tinieblas, donde ya ni siquiera se dan cuenta de sus acciones y que por un lado sí tratan de sacar el púlpito, de cantar hoy en día, ¿verdad? Las alabanzas, dicen en nombre de Jesús, gloria a Dios, y por detrás están pecando. Por detrás siguen matando al justo, porque hoy vemos que matar a un justo es hacerlo a un lado. Hoy a los verdaderos siervos es decirle, fuera contigo, no queremos tu predicación. Lo siguen haciendo. Entonces veamos el velo, mis hermanos, que se les queda, que ya no se dan cuenta. Bueno, dice, no que hacen en la cruz en el día de reposo. Recuerden que el día de reposo era el sábado. Hay toda una enseñanza en la cuestión del día de reposo, que es también muy grande. Recuerden que esto se instituyó
desde el Antiguo Testamento Dios mandó que 6 días habían de trabajar y el séptimo descansar. No es ahorita nuestro tema, mis amados hermanos, pero si no me recuerdo, el siervo de Dios les había comentado hoy lo que enseña todo esto, lo que simboliza. Yo haré un breve resumen porque ya también estamos justo con el tiempo, pero recuerden, y aquí lo estamos viendo, que así como Dios hizo su día, su obra, en 6 días y le mandó a su pueblo trabajar, el 7, a lo que se dedicaba el pueblo en el Antiguo Testamento, como en este caso estamos viendo, era toda una dedicación a Dios. Ese día no se hacían más trabajos, se oraba, se juntaban en el templo, en el Nuevo Testamento en las sinagogas, se estudiaba la ley. Pero todo esto Dios dejándonos como una enseñanza de que así también, mientras estemos aquí en esta tierra, en el 6, porque mire, la Biblia tiene algunos números, no todos, pero algunos números tienen simbolismos, tienen enseñanza, como el 3, que es muerte y resurrección, porque al tercer día resucitó Cristo. El 6, Dios siempre lo ocupa para hablar de lo terrenal. Apocalipsis dice que es número de hombre, número de bestia, el 666. Y vaya, nos representa un número terrenal, y el 7, en consecuencia, al estar más arriba del 6, nos representa un número completo, perfecto, de perfección. Y hoy así también, Dios, muy breve lo que ahí te estamos explicando, porque le voy a repetir, no es parte realmente de la enseñanza, pero como el siervo les ha dicho, este versículo nos tocó, y nosotros lo que siempre vamos a procurar para la gloria de Dios es que todo se ha explicado, pero si quieren más profundizar sobre este tema, que si no me recuerdo en parte también se habló en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés algo de esto, ahí están también los números. Pero Dios, ¿qué nos dice básicamente? Que hoy el día de reposo, el verdadero, es estarnos dedicando a Dios, no un día, hermanos, sino todos los días, y que como vimos con Cristo, si usted termina su obra, hermano, si usted cumple su propósito aquí de trabajar para Dios y Cristo, el día de mañana cuando venga Cristo, se va a ir arriba. ¿Sale? Es un poco acerca de esto. Y bueno, mis hermanos, así que, pues como el siervo les decía, de alguna manera a veces un poco despacio, ya estamos de hecho casi a finalizar el Evangelio, un poco despacio, mis hermanos, el avance, pero siempre procurando con la sabiduría y la presencia de Dios, poder ser lo más explícitos, ¿verdad? Y que Dios nos los conceda. Por hoy aquí nos vamos a quedar, mis hermanos, sabiendo que se va a proseguir, claro está. Y mis hermanos, siempre deseándoles y compartiendo el sentir, porque el sentir es de Dios, que perseveremos, que los que Dios nos permite estas enseñanzas, poderlas ver, poderlas oír, las valoremos, las guardemos en nuestros corazones, y que nos estemos preparando, ya sea para que si viene Cristo nos encuentre fieles, o quizá, porque no lo sabemos, si se nos para el corazón hoy o mañana, no lo sabemos, estemos listos para ese día, para ese momento. Fue una bendición, mi amado hermano, mi hermana hermana, que la gracia y la paz se queden con ustedes, de igual manera, con mucho afecto fraternal, con el ósculo santo, mis hermanos, que así también se les desea, mis hermanos, que la gracia y la paz esté con ustedes.